Hola. Tardes, sin trinchera news. Hoy vamos a tratar las noticias semanales que están aconteciendo en nuestro país. Hablaremos del Sahara, hablaremos de la huelga de camioneros transportistas. Para ello contamos con Ricky Rubio, Ricky García. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Ricky. Con Azahara Plaza. Hola, buenas noches, Azahara. Buenas noches, hola. Y con Agustín Aro. A ver, Agus. ¿Nos escuchas, Agus? Hola, buenas noches. Perfecto, Ag. Soluciona in extremis. Os escucho doble o triple. A ver, triple. ¿Qué os parece? Os doy la palabra, o sea, te doy la batuta, Agus, y vamos adelante. Está un sí o un no. El hype. No nos escucha Agus, ¿no? Problemas técnicos. Claro. Son las cosas del directo. Las cosas del directo. Pues nada, pues hablaremos del Sahara. Vamos a introducir el tema del Sahara. A ver, mientras tanto, a ver si Agustín se puede unir a nosotros, ¿no? Hace poco hablaba el presidente del gobierno de la posición adquirida por España de pretender que el Sahara Occidental fuera una provincia, una autonomía de Marruecos, ¿no? Algo que ha sido reclamado por Marruecos de hace tiempo y según parece, Zapatero dice que ya hizo mientras estaba gobernando ya lo habían planteado, ¿no? Ya lo había apoyado, ¿no? ¿Qué te parece, Ricky? Tú que eres un gran demócrata y respeta los derechos humanos, ¿no? ¿Te parece que España dejara al Sahara a su merced? ¿La ha vuelto a dejar a su merced? ¿Ha vuelto a traicionar España al Sahara con esta postura? Lo primero que tengo que saber es lo que ha firmado el gobierno o lo que va a firmar el gobierno. Porque están todos los medios de comunicación deseando tener explicaciones del señor presidente del gobierno. Entonces se supone que es un cambio de posición, de dejar un poco la defensa de independencia, de autonomía del Sáhara Occidental, que es la posición que lleva España defendiendo 50 años, vamos, desde que Marruecos lo quitó con la Marcha Verde. Y ahora, pues parece ser que a cambio de algo, que todavía no sabemos concretamente qué es, pues ha habido ese cambio de posición diplomático. Pero bueno, en futuros días veremos a cambio de qué hemos cambiado la posición. Podemos hablar a lo largo del coloquio de hoy, ¿no? De a cambio de qué, ¿no? A cambio de intereses, a cambio de una cierta seguridad migratoria, pero le doy la palabra a Zahara. ¿Qué te parece, no? Este cambio aparentemente de postura del gobierno de España, ¿no? Pues sin lugar a dudas es muy sorprendente y estoy con Ricky que se tiene que desvelar qué es lo que hay en el fondo de toda esta cuestión. O sea, no sabemos y además el gobierno está dilatando mucho los tiempos para dar esas explicaciones. Ha dicho que hasta la semana que viene no va a hacer unas declaraciones al respecto y me parece pues muy sorprendente cuando llevan más de 40 años con la misma postura de defensa de ese pueblo saharaui que está en el Sahara Occidental y ahora de repente se da un giro de 180 grados en las políticas y no se entiende muy bien el por qué. No se entiende, pero la carta, creo que acuerdo en sí mismo todavía, no sé si se ha llegado o no, pero la carta que sí ha mandado el presidente de gobierno al rey de Marruecos, pues es sin lugar a dudas, pues también un poco sorprendente porque la pleitesía y la rendición que parece que hay en esas letras, pues bueno, o sea, surgen muchas preguntas al respecto. Y también me gustaría que comentáramos Argelia, ¿no? El posicionamiento de Argelia ante esto, ¿no? Tenemos el miedo de Ucrania, ¿no? De la guerra con Rusia, del abastecimiento del gas, pero nos viene otro frente por Argelia, ¿no? ¿Qué pasará con esto, no? Me da la palabra a Zahara, ¿vale? Venga un momentito y ahora estoy con ustedes, ¿vale? Tenemos algún tema técnico. Hasta ahora.
Pues Argelia es una firme defensora de lo que es la autodeterminación del pueblo saharaui. Siempre ha hecho también defensa de lo que son las declaraciones de los organismos internacionales y también de las Naciones Unidas, que así reconocían legítimamente el derecho del Sáhara Occidental de poder hacer su referéndum y convertirse en un Estado independiente. Pero, sin embargo, pues este giro es que no lo entiendo. Cuando España no depende tanto de la energía rusa que viene, o sea, aquí es muy poco, creo que ya lo hablamos en otros debates, que era el 14% lo que llega aquí del gas ruso. En cambio, Argelia sí que nos abastece bien de gas. Entonces, es que no entiendo por ningún sitio este giro, o sea, tiene que haber más explicaciones. Sé que hay como de trasfondo también alguna serie de negociaciones con Alemania y también con Francia en cuanto a las disposiciones de este gas, pero hay algo que se nos escapa, porque desde luego yo no lo entiendo. No entiendo esto, siendo Argelia una firme defensora del pueblo saharaui y su autodeterminación. Vale. ¿Tú qué piensas, Ricardo? Pues yo creo que el suministro de gas no corre peligro ninguno. El ejemplo más claro es la dependencia energética que tiene Alemania respecto a Rusia, que están las cosas como están y se sigue suministrando gas. Pues Argelia le tira las orejas a España por el cambio de posición, pero como dicen en Cataluña, la pela es la pela. Sí, además, no, creo que se está aprovechando un poco también esta coyuntura del contexto tan tensionado que existe por parte en Europa con la invasión de Putin en Ucrania, y se está aprovechando este momento para Marruecos, por su parte, hacer una nueva presión sobre España para este cambio de postura. Es decir, está aprovechando una situación donde España está tensionada y además está mostrando, creo que, pues cierta debilidad, porque no ha hecho fuerza en defender la postura que ha venido defendiendo los últimos 40 años, que es la defensa de las declaraciones internacionales que se han hecho, de los organismos internacionales. ¿Y creéis que aquí se va a cumplir la ley? Es decir, la ley internacional, lo que está comentando Zahara, ¿no? O sea, se supone que España, ¿no?, tiene que ser el garante de esa ley internacional cuando se dio la potencia descolonizadora, ¿no? Pero España, como en otras cosas, no hace mucho por el foro y dice, bueno, yo prefiero rendirme a mis intereses propios, ¿no?, y dejar ahí al pueblo saharaui. ¿Creéis que el derecho internacional, la ONU, hará algo al respecto? ¿La ONU, después de tantos años, hará algo? ¿O no? Es uno de tantos conflictos enquistados que llevan años. Entonces, no creo que tenga ninguna solución. Yo creo que el cambio de posición viene más no por el tema de gas ni económico, sino por la presión migratoria. Está clarísimo. Porque el otro día, no sé si fue en Ceuta o en Melilla, fue el mayor asalto a la valla en no sé cuántos años, con 3.000 personas, de las cuales entraron 800, por lo cual me parece una exageración. Y después hoy esta mañana también datos de que a través de pateras a las Canarias han llegado en el año pasado nada más y nada menos que 50.000 personas. Entonces yo creo que va, pues te cambio la posición sobre los saharauis y tú me garantizas que no llegan inmigrantes ni a mis vallas en Ceuta ni en Melilla ni en las costas de Canarias. ¿Y tú piensas, Sara? A ver, creo que sí, que el control migratorio es clave en esto, pero también creo que un poco se está siguiendo la estela de un poco el reconocimiento que ha hecho Estados Unidos, que ya Trump en su momento sí reconoció a Marruecos como país soberano sobre el Sáhara Occidental, y Biden ha seguido en la misma línea. Y un poco en este contexto internacional que se ha propiciado una guerra, que todos sabemos que Putin es un invasor, pero bueno, que ahí hay un conflicto de intereses. Creo que al final no se ha podido o no se ha sabido plantar la cara suficiente para este cambio, o sea, para continuar con la defensa de la autodeterminación del pueblo saharaui, y en cambio se ha seguido la estela
de seguir reconociendo a Marruecos como país soberano, como ya hizo Marruecos de reconocer a Israel. Es decir, creo que ahí se están tejiendo una serie de uniones y poderes entre países que veremos a ver dónde termina. No me parece todo tan banal como solo el control de la migración. No me parece que sea solo... Es importante, pero no el único. Es muy interesante, ¿no?, el paralelismo que hace, ¿no?, con otros conflictos, ¿no? Puede haber conflictos que tampoco se me echen encima entre Palestina e Israel, ¿no? Exacto. Hay mucha semejanza. A mí me parece muy interesante, porque hicimos el programa en Sin Trincheras de debate sobre el Sahara, ¿no? Y también hicimos otro sobre el tema de Palestina e Israel, del apoyo que da del Estado de Israel o el gobierno de Israel a Marruecos en la construcción del muro de separación entre el Sahara y Marruecos, ¿no? Ahí hay una cierta connivencia entre ambos. Por detrás, claro, siempre está el padrino, que es Estados Unidos, ¿no? Exacto. ¿Hay un patrón similar y España no se erige como una potencia diferenciadora y apoya a Estados Unidos, Marruecos y a Israel, por ende? ¿Qué piensas, Ricky? Yo creo que Marruecos y Israel, vamos, me ha parecido leer de algún lado que tienen muy buenas relaciones porque tienen, no sé qué les unía en los diferentes gobiernos. Me parece que es parte de la familia de Su Majestad el Rey de Marruecos. Me parece que está por ahí también cercano al gobierno de Israel. Por supuesto, Estados Unidos está detrás de los dos, pues defiende a los dos países por acuerdos comerciales. Pero bueno, España también es un aliado desde hace muchos años de Estados Unidos, porque por suerte o por desgracia, geopolíticamente las bases americanas le vienen muy bien a Estados Unidos en España. Pues desde aquí controla todo el tipo de operaciones en la zona de África. No sé si es un acercamiento más a Marruecos y despegarse de España, pero hoy, por ejemplo, a la embajadora de Estados Unidos en declaraciones de que las relaciones con España son muy fluidas e inmejorables, que todos los días hay conversaciones entre la embajada americana y el gobierno español. Por lo cual, si alguien que no consigue hablar, los presidentes no hablan entre ellos, pero por lo visto los que están por debajo sí hablan las 24 horas del día. Voy a intentar ver si Agustín nos está escuchando. A ver, Agus, ¿nos escucha? Sí, os escucho. Pues mira, parece hemos suplido los problemas técnicos. ¿Qué te parece, no, el tema del Sahara y el nuevo posicionamiento, ¿no, de España, ¿no? Si te parece, mira, te dejo la palabra, ¿vale? Y yo hago mutis por el foro. Y os dejo, ¿qué os parece? ¿De acuerdo? Bueno, a ver, estoy con un móvil muy precario y no sé cómo organizar esto, pero ok. Bueno, a mí me parece un sinsentido que ha hecho el PSOE en el peor momento. Me parece que con todo el tema de Argelia, me parece una estrategia que no tiene sentido alguno y que es una nueva traición, un nuevo abandono del Estado español a los saharauis que están en los campos de refugiados, ¿no? Creo que es lo que se puede decir de este conflicto. Pues eso estábamos comentando. Un poco Ricky hacía referencia a que a lo mejor la cuestión energética, que es lo que más peso tiene ahora mismo respecto a Argelia, que no va a tener tanta incisión o tanta incidencia a nosotros, que no nos va a afectar tanto. En cambio, yo sí que, pues bueno, eso mismo, me da la sensación que nos falta mucha información para entender este giro que se ha dado en esta política, porque no se entiende y desde luego creo que es bastante unánime, bueno, soy muy osada al decir esto, pero el sentimiento de solidaridad con el pueblo saharaui y en cambio esta jugada, porque es que yo sí que creo que ha sido el momento oportuno, porque ahora mismo es tan abrumadora la cantidad de noticias que al final parece que esto puede pasar así de puntillas y no notarse, y está aprovechando una coyuntura internacional que a lo mejor le puede beneficiar, no lo sé,
pero desde luego es incomprensible. Y creo además que también ha abierto una brecha en el propio seno del PSOE. Sí, decían que el grupo parlamentario estaba dividido. Me parece que ha sido Esquerra Republicana o Podemos los que han metido una enmienda o algo así a favor de mantener la postura tradicional en política exterior. Y entonces ahí vamos a ver quién se retrata. Si el PSOE vota en bloque o hay división interna y alguien se desmarca de la posición oficial. Pues bueno, eso sería interesante, ¿no? Yo no creo que el PSOE se divida y creo que es una estrategia del gobierno para bailarle un poco el agua a Estados Unidos, pero creo que es una estrategia torpe enemistarse ahora mismo con Argelia, la verdad, cuando todo va a depender todo el tema del gas de Argelia y bueno, y sobre todo esa contradicción que sobre mandamos armas y vamos a rescatar a los pobres ucranianos, pero de los saharauis no, nos olvidamos, ¿no? Totalmente. Creo que es un sinsentido que yo no comparto con el gobierno y un nuevo abandono que ya lleva desde los 70, ¿no? Me parece una vergüenza la actitud de España con el pueblo saharaui. Pero y no solo la actitud, o sea, la forma en la que se ha hecho, es decir, no se ha hecho por el procedimiento que debería, no ha habido debate parlamentario. O sea, las posiciones que han salido de cada uno de los congresos del PSOE ha sido la defensa de la autodeterminación del pueblo saharaui. Es decir, ¿dónde están todos los procedimientos institucionales que ha dado lugar a este giro? ¿Dónde ha estado el debate? Porque es que no lo ha habido. No lo ha habido, incluso incumple su programa electoral. Porque Exacto. en el programa electoral del PSOE también va la defensa del pueblo saharaui. Entonces, nos falta información y además, lo que decíamos un poco al principio, están dilatando demasiado los tiempos para dar explicaciones, porque las que han dado ni son convincentes ni son argumentaciones con peso, es decir, son muy banales. Entonces, algo a mí se me escapa, no sé. ¿A qué creéis que se debe esto en el peor momento? Ni idea, es que no. El señor presidente del gobierno nos tiene totalmente despistados a todo el mundo. No sabemos si va o viene. Es el señor Sánchez, ¿no? Y... Te he interrumpido, ¿no, Zahara? Os he perdido a los dos. Ya, yo he perdido a Zahara también. ¿Ahora me escucháis? Ahora sí. Y a Zahara no. Y a Zahara tampoco. He perdido total. ¿Tú me escuchas a mí, Ricky? Sí, perfecto, te escucho y te veo. ¿Y qué le ha pasado a Zahara? Es que de repente os habéis ido tú y Zada. Y después has vuelto tú. Pues no tengo ni idea. Es que además estoy con el móvil y no puedo organizarlo. O sea, no veo nada. Lo veo todo fatal. Escribo a Eugenio. Que nos rescate el técnico. Le di a entender que no se fuera, porque no veo una mierda aquí. Aquí estamos de nuevo. Welcome back to the land of the living. Buenas noches, Norte 63. Mira, estamos teniendo problemas técnicos, ¿vale? Ahí viene Zahara. Hola, Zahara, hija, ¿qué te ha pasado? A ver, ¿te has caído? ¿Te has hecho daño? Estás muteado ahora mismo, ahora te escuchamos. Sí, te escuchamos. Era que al final me tiene que dar la razón a Agustín, ¿eh? Esto lo está haciendo Agustín, ¿eh? Parecía Agustín. Eso lo estoy haciendo yo. Es que nuestro equipo técnico nos cambia las plataformas de streamer. El día antes de emitir la plataforma para streamear y nos encontramos con esta. Hemos probado el martes pasado, ¿eh?
hice el debate y fue como la seda, tío. Súper extraño. Entonces, a ti ahora mismo Zahara no se está escuchando, ¿vale? Y aunque ya me pongo aquí que soy Agustín Aro, no soy Agustín Aro, soy Eugenio Casado. No somos dos. No somos el mismo. Tú no nos escuchas, ¿no, Zahara? Es más guapo, pero no es. Que a Zahara tú no nos escuchas, ¿no? ¿O sí? Sí, escucha, pero no se escucha. No la te escuchamos. a ti. Vamos a hacer una cosa, Zahara, espérate, vamos a hacer una cosa. Salía más Ponte el barata casco. esta plataforma, ¿no, Eu? Y da más servicio. ¿Y ahora me escucháis? Ahí, perfecto. ¿Qué has cambiado, Zahara? Es que eres tú, si a todos nos sale... Pues he quitado los cascos, que antes me iban bien, pues ahora no. ¿Ves? Claro, todos de repente van mal. El programa es selectivo. Cascos sí, cascos no. Sí. Hay algo que se nos escapa. Algo que se nos escapa. ¿Tú no has escuchado nunca la frase de cuando algo funciona no lo toques? Oye, ¿no puede ser la barrita esta verde que tenemos en las pantallas? ¿Eso qué significa? ¿Qué barrita verde? Lo que tiene cada uno, igual lo veo genial. Mira, cualquiera, mira, vamos a hacer aquí ya, vamos a hacer un desnudo. Ahora seguiremos hablando de Zahara, pero vamos a hacer un desnudo aquí de lo que es esto. ¿Vale? Vamos a hacer entre desnudo, mira. No es compartir. Live stream, ¿vale? Aquí, mira. Me avisa mi madre que no se me escuchaba. Va, mira. Está bien que tu madre nos vea, exactamente. No será Norte 83, ¿no? A ver. Vale. Mira, ve aquí, ¿qué verde, Agustín? ¿Esto? ¿On screen? O sea, lo del nombre, las pantallas pequeñas que tenemos, yo no estoy en el móvil, no se me comparte tu pantalla. Hay algo verde, esto es el volumen. Ahora me escucháis más alto, ahora me escucháis más bajo. ¿Vale? Y es que creo que hasta ahora se lo bajó sin querer o algo. O se lo cambió. Amigo, parece que la aplicación no es sola. Que yo no se lo bajé, que se lo vi quitado, tío. Que yo no lo toqué. No. ¿Sabes lo que puede pasar? Que os conectéis y aparezca por defecto bajo. Y por eso no se os escuche. Aunque no os escuchemos. Eso debe ser algo a tener en cuenta, ¿vale? Pero bueno, volviendo al tema del Zahara, os dejo, ¿eh? Sigo yo aquí atrás en la trastienda, ¿vale? No hagáis nada raro. A ver, te espera que yo controle esto. Yo estoy en un móvil precario y no veo la mitad de las cosas. Mira, vamos a hacer una cosa. Mira, bajo la premisa del tema de la barra, a ver si es lo que te pasaba a ti. Salte, intenta entrar con la tablet. Y si es eso, pues seguimos ahí y ahí podrás verlo mejor, ¿vale? Mientras tanto, voy a meter un me salgo yo. KitKat, ¿vale? Un KitKat, un mini break. Hoy ha salido, ¿vale? Del tema de... Vamos a echar a Agustín, que Agustín está dando aquí por saco. Hasta luego, Agustín. Kick out. Vale, entonces, ha salido una noticia, hoy lo he leído en el diario.es, que parece que... Bueno, el tema. Y sale que el Reino Unido, para ellos el tema de la inviolabilidad se la de Pampinfla, ¿no? Que van a intentar procesar al rey Juan Carlos I, alias el campechano, por acoso, ¿no? ¿Creéis que llegará a algún puerto esto? Mira, vamos a añadir a Agustín a ver si nos escucha. Agustín, ¿nos escucha? Os escucho. No os veo bien la pantalla, pero os escucho. Mira, perfecto. Mira, voy a meter este tema, ¿vale? Ya me voy porque me gusta este tema, la verdad, porque como monárquico convencido, me gusta bien tener al rey presente. Eugenio, pero que no os veo en la pantalla, normal. ¿No nos ve? Un segundo. Ahora. Vale. Entonces, ¿creéis que tendrá recorrido este intento de proceso contra el rey en Reino Unido? ¿O creéis que habrá cosas ahí raras? ¿Se hablará de Gibraltar español para no juzgar a nuestro pobre rey que viene aquí los anglosajones a cargar todas nuestras... Estaría divertido que no le enjuicien en España por temas económicos y le enjuicien en Inglaterra por acoso a una alemana. Estaría interesante. No creo que tenga mayor recorrido. Se irá fuera de la Unión Europea y dicho, ¿no? Ya se juzgó a Pinochet en Inglaterra y no en Chile.
ya se trataron de juzgar los crímenes del franquismo en Argentina y no en España. O sea, no creo que sea la primera vez, ¿eh? No, Garzón en su momento también trató de juzgar a un par de dictadores en España y Pinochet, que dijeron de sus respectivos países que a dónde iba. Claro. pero Pinochet fue el primero que él estaba ahí metido y con el tema español, que es una vergüenza, la recuperación de la memoria que tenemos, pues lo poco que se inició fue Garzón y a través de la querella argentina, porque aquí el PP lo impedía continuamente. Bueno, ya dejando esto, podéis seguir en paz. Si tenéis cualquier problema, no dudéis a llamar a servicio técnico, ¿vale? Aquí. Hasta ahora. Pero, Pero ¿cómo veis lo de Rey? ¿Qué os parece? ¿Lo del rey? Ujú. Pues yo sí que creo que a lo mejor no llega a ningún puerto de que va a salir condenado, pero sí que creo que va a tener recorrido. Es decir, unas cuantas portadas y unas cuantas alegrías o penas, no sé, cada uno, sí que nos llevaremos. Es A decir, nivel, sí que haber un poco de escarnio. un poquito de salsa rosa. Sí, algo va a haber, porque, bueno, O sea, que si sea lo esta- mínimo que se lleve. en Arabia Saudí tan contento, si le da mismo lo que le digáis. Eso también es verdad. Que le da a igual ni- todo. pero bueno, a nivel internacional ya tiene algunas portadas, os digo, ¿eh? No está muy bien valorado No, Juan pues yo Carlos creo que III. eso, que simbólicamente sí que va a hacer mella. Que a lo mejor no acaba en nada y que le vamos a seguir manteniendo y va a salir impune de todo. Pero su imagen ya no es la del hombre que salvó a España en el momento de un golpe de Estado, además. No, ya eso está Hombre, superado. las fases oscuras no quitan las fases brillantes. Es decir, todo personaje público histórico tiene sus soles y sus sombras. Es decir, no por una cosa vas a quitar la otra. No, no, no. Es que son muchas sombras. Es que ya no veo los puntos de luz. Hombre, pues O sea, políticamente en España tuvo mucha influencia. Lo que damos o no lo que damos, la historia ahí está. no, eso es evidente y va a marcar la historia y que va a salir en la historia y se va a seguir estudiando. Pero Botsuana hubiese sido una sombra, a lo mejor, pero ya robar me parece que no puede equipararse las cosas buenas a eso. O sea, creo que es demasiado grave como para ponerlo al mismo nivel que las cosas buenas que pudo hacer por España. Hombre, robar, la fiscalía ha dicho que no ha robado. Bueno, la Pero a ver, fiscalía... pero si ha dado, a ver, ha prescrito todo lo anterior de 2011, supuestamente, y lo No, posterior, prescrito no, como todo. Claro, eso es lo que hace tener la figura de inviolabilidad, que me parece claro, exagerado. pero Y no lo puede que dijo, decir, o sea, no se puede Claro, decir que no ha robado. La fiscalía ha dicho eso claro, porque es pero y inviolable. la fiscalía reconoce que sí que tuvo dinero en paraísos fiscales. claro, bueno, tener Claro. dinero en paraísos fiscales no es delito siempre y cuando lo declares. Claro, pero es que no lo declaró. No, claro, claro. Es que aquí, en cuanto oyes la palabra paraíso fiscal, dices, oh, esto Pero es ¿cuánto delincuente. declaró? No, ¿Cuánto es decir, declaró, que Juanca? puedes ¿Cuánto tener el dinero en declaró? paraísos fiscales siempre y cuando lo declares, que no ¿Pero hay cuánto ningún problema con declaró? eso. A ver, yo creo ¿Declaró que algo? Sí, claro. Dos regularizaciones extemporáneas, me parece, que ha presentado. no. El jefe del Estado, No, además de ser brillante, ha de ser ejemplar. Y si no lo es, lo segundo no puede ser lo primero, es incompatible. claro, Es un Borbón. ¿Qué esperamos? por eso ya no es jefe del Estado. Es un Borbón. No podemos esperarle más. Eh, es como su abuelo y su bisabuelo y sus ladrones y unas cuantas cosas buenas más también. Igual de buenas. Oye, nos vamos a la noticia de la semana. No sabes si habéis hablado antes, que estaba con los problemas técnicos. ¿Habéis hablado del paro de transporte? No, No hemos llegado todavía. ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis de esto? Pues me parece que hay que hacer una regulación del sector, porque lo que están protestando
son los autónomos y las pequeñas empresas de transporte, Ujú. que se quejan de que tienen que contratar a precios a pérdidas, ya aparte del incremento de los costes del transporte en sí, porque no pueden repercutir ese incremento de los precios en su trabajo, porque las plataformas que distribuyen las mercancías no admiten esa subida de precios. Y, Entonces, supongo que es lo que habría que tocar. Lo que no se puede consentir es que alguien trabaje a pérdidas. De hecho, juraría que está así ilegal trabajar a pérdidas, pues es competencia desleal. ¿Y por qué crees que se trabaja a pérdida? Lo que yo no entiendo es si sube el gasoil, que además lo tienen sin impuestos los transportistas, pero si supuestamente es por el gasoil, pues al subir el gasoil, subes el porte, lo sube todo el mundo y ya está, ¿no? Es lo lógico, o no es así. Claro, sí, sí, pero la situación es la siguiente. Están diciendo que ellos se les incrementan los costes, pero no pueden repercutirlo en la factura. ¿Por qué? Porque las plataformas que dan los viajes no se lo permiten. Es decir, estas plataformas te dicen, este viaje, yo qué sé, Madrid-Sevilla, por ejemplo, vale 500 euros y si te parece bien lo coges, si no, pues ya habrá otro que lo haga. Entonces, yo creo que el plantarse viene por ahí, en que ya no va a haber otro que lo coja, sino que si a mí viaja Madrid-Sevilla me supone 450 y necesito sacar 100 para que al mes me quede una nómina con la que poder vivir, pues no tendrán que ser 500, tendrán que ser 550. Entonces yo creo que lo que están pidiendo es poder de negociación respecto a esos precios. Entonces son plataformas, o sea, no es tú y yo somos empresarios, nos piden presupuesto y yo digo 500 y tú 600. No funciona así. Hay plataformas de distribución de los viajes que subcontratan, digamos, a estas pequeñas empresas o autónomos. Es decir, los clientes realmente los tienen las plataformas de transporte. No quiero decir que no haya pequeñas empresas o autónomos que sí que tengan sus propios clientes, pero lo que se están quejando es las grandes plataformas. De hecho, por eso no reconocen la negociación con, no sé cómo se llama, la Comisión esta de Transporte Nacional o Sí. algo así, porque por lo visto en esa mesa están sentadas las grandes plataformas. De todas maneras, sí tiene que haber conflicto en el tema de regulación y de establecer los precios, porque muchas plataformas que están sentadas a la mesa tampoco les ha gustado lo que les ha ofrecido el gobierno y se han sumado a los autónomos y pequeñas empresas que son los que han iniciado el paro del transporte. Por lo cual, cuando hay tanta gente que se suma, es porque efectivamente hay motivos. Además, es que el precio de la gasolina y del diésel está disparado. Hoy leía un artículo ay, no me acuerdo el apellido, Daniel de la Calle, el economista liberal, Qué sorpresa. eh, que yo lea ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, pero daba un dato muy interesante. Es decir, de cada 100 euros de gasolina, decía que 43 es el coste real de la gasolina, 17 se iba al IVA y 40 en los impuestos especiales del combustible. Por lo cual, me parece una exageración Ahora que vamos a hablar de esto. Hasta ahora, ¿qué piensas tú del tema? A ver, yo discrepo con Ricky. A ver, ahora mismo el gobierno solamente tiene un interlocutor, que es la CNTC, que es el Comité Nacional de Transporte por Carretera. Es el único interlocutor, el único que le ha dado, o sea, que considera que tiene las garantías suficientes como para poder hablar. Pero esto es lo que decía Ricky, ¿no? Los en el camioneros se comité quejan ese porque están las grandes plataformas de transporte. está en la patronal un poco de los camioneros, ¿no? Es que después la que ha convocado los paros es una única plataforma, que es la Plataforma Nacional de Defensa del Transporte. Esta es la Ujú. plataforma, o sea, se hizo una primera reunión y no se llegó a ningún acuerdo y es verdad que el Comité Nacional de Transporte por Carretera no se unió a los paros, sino que sí que dio libertad a cada uno de las pequeñas empresas para si se querían unir o no, pero o sea, ellos como comité no se unieron. Ahora bien, la plataforma esta de la que estamos hablando es la que ha dicho que no van a parar, no van a parar los paros hasta que no se siente el gobierno con ellos.
A mí mi pregunta, la que me surge primeramente todo esto, es que cuando tú lo único que quieres es que se siente el gobierno contigo, ¿qué es lo que buscas? ¿Soluciones o encararte con el gobierno? Esa es mi primera pregunta. O sea, para empezar. Después, muchas de las reivindicaciones que hay ya están legisladas. Ya estaban legisladas antes de que empezasen estos paros. Es decir, lo de la prohibición de comerciar a pérdidas, eso ya estaba. Ya estaba aprobado y muchas otras medidas. He encontrado un hilo en Twitter, además, que está muy bien. Quiero citar al autor, además, que es Miguel Ángel Uriondo, que habla de todas las medidas que se han propuesto en el acuerdo. Y muchas de ellas son reivindicaciones históricas que han hecho y que están ahí. En cambio, el Comité Nacional sí que está dispuesto a negociar, pero es la plataforma la que sigue negándose. Dice que no pararán los paros, valga la redundancia, hasta que no se siente el gobierno. Entonces, aquí me parece que hay un conflicto de intereses. No sé si los objetivos son mejorar las condiciones de las patronales, mejorar las condiciones de los transportistas o derrocar al gobierno. ¿Qué piensa Ricky de esto? Hombre, si consiguen convocar elecciones generales, yo les aplaudo, vamos. No, nos iban a dar una gran alegría. Claro. Pero ¿crees que cuáles son las principales reivindicaciones de estas manifestaciones? Y porque a mí no me acaba de quedar claro, se ha hablado de la subida de precio del gasoil y tú ibas por lo del IVA, pero parece ser que los transportistas no pagan todos los impuestos que pagamos los ciudadanos, ¿no es así? Sí, hombre, ¿qué impuesto no paga un transportista? Antes, ahí todavía me parece que queda un módulo de transporte, pero en cuanto un transportista tiene mucha facturación, ya no puede ir por módulos, tiene que ir por el régimen general. Bueno, me parece que está solo en los 200.000 euros de facturación. Que me dirás, es que 200.000 euros son mucha facturación. No es mucha ¿Y el gasoil facturación lo para. pagan, el gasoil lo pagan igual? Tienen una bonificación después de devolución por utilización de gasoil Gasóleo profesional, sí. Exacto, gasóleo profesional. Y es lo declaran, primero se paga Hacienda y después trimestralmente hay una devolución Hay devolución. del precio que han pagado. ¿Y qué crees que habría que darle para que dejen de manifestarse? ¿Cómo debería el gobierno actuar? No, pues habría que ver, sobre todo, yo creo que el problema debe estar en el traslado del coste al cliente. Es decir, si a ti el gasoil se te ha duplicado, pues tendrás que repercutir ese coste Lógico. ¿Pero y quién es el cliente, Ricky? Pues el cliente suele ser las plataformas y las plataformas después tienen las empresas que son las que ofrecen. Es decir, digamos que hay un intermediario entre los pequeños autónomos y empresarios y el cliente que ofrece los transportes. Entonces, en medio están las plataformas estas de distribución. Y no se puede pasar el coste al cliente, como tú estás diciendo. Hoy día. Yo creo que sí, pues van a hacer la suficientemente esfuerzo, están haciendo la suficientemente fuerza para que esto cambie. Y si el gobierno dice, ok, le podéis pasar el coste al cliente, se acabaron las manifestaciones. Yo entiendo que sí, pues si no, ¿qué otra reivindicación vas a tener? No lo sé. Yo tengo la sensación que otra. Quiero multiplicar mis beneficios un 200%. Hombre, pues entiendo que no. Es decir, para eso hay un libre mercado. Si al fin y al cabo no sé exactamente el motivo, bueno, entiendo que si no consiguen clientes y si los clientes van a las plataformas y dicen, tengo estos viajes y la plataforma te dice, tengo tantos viajes a tal precio, pues entiendo que lo cogerá. Pero eso, si el mercado funcionase, entiendo que si nadie coge esos viajes a ese precio, el precio tiene que subir. Ujú. Con lo cual hay algo en el sistema que está fallando. No me digas exactamente qué, porque no lo domino al 100%, pero en algún lado tiene que estar el fallo por el cual no se puede meter el incremento del precio. Es decir, igual que las empresas eléctricas te repercuten inmediatamente el coste de la electricidad,
pues esto pasa igual. O yo qué sé, o los supermercados te venden más caro los productos porque a ellos les cuesta más caro, tiene que pasar igual en el sector del transporte. Realmente es que no sé dónde se encalla la situación para que digan que van a pérdidas. A mí una cosa, y ahora Zahara, te dejo terminar, siempre te hago lo mismo, perdóname, parezco un machuno. Y hay una cosa que me llama la atención, de hecho, primero que no se ve claramente las reivindicaciones, en mi opinión, y en segundo lugar, es como las derechas mediáticas simpatizan con este movimiento, a pesar de que han tirado piedras, hay camioneros hospitalizados, no dejan trabajar a nadie, los mismos que cuando hay huelga general dicen no hay que hacer piquete, hay que dejar que el que quiera trabaje, ahora defienden a estos camioneros que son tremendas, muchos de ellos, algunos o una minoría, están siendo bastante violentos. Y por otro lado, me llama la atención que se apoye una huelga que deja a un país sin servicios mínimos y a Sin agricultores, suministro. a ganaderos y a muchos estando en una situación, pues tirando su leche, preocupados porque no les llega pienso para los animales y, y en los supermercados sin productos y no hay ningún tipo de servicio mínimo. Yo no he visto una huelga de trabajadores nunca a la que no se obligue que haya un servicio mínimo. Y si no era así, se ponía el grito en el cielo. Y esta gente que son muy duros frente a las huelgas de trabajadores, cuando hay un paro patronal, es como, ok, hay que apoyar a esos pobres camioneros. La verdad es que me llama tremendamente la atención esto, es lo que más me llama la atención. Hasta ahora y luego Ricky. Nada, quería hablar, en primer lugar, hacer un apunte respecto a lo que he dicho anteriormente, que en el Comité Nacional de Transporte están asociaciones que no son plataformas, son asociaciones nada más y nada menos como son FENADISMER, que es la más grande de toda España, y también FETRANSA. Es decir, que son empresas importantes y son muy, muy grandes. Esto creo que es importante resaltarlo al final. ¿Quién está haciendo esta reivindicación? Es decir, al final no están... Vemos los camiones parados y son los camioneros los que no conducen, pero ellos no son los que van a sufrir o beneficiarse de estas movilizaciones. Es decir, las condiciones y las exigencias no van dirigidas a ellos, sino van dirigidas para mejorar las condiciones de estas empresas que también están en su legitimidad de poder hacer esas reclamaciones. Esto sí que es verdad que al acuerdo no llegaron, hizo una primera propuesta el gobierno de esa cifra de en torno a los 500 millones de euros para poder rebajar el precio del gasóleo, pero que fue rechazado. Fue rechazado por el Comité Nacional y ahora mismo están un poco a la espera de que el Consejo Europeo, que empezaba hoy mismo, pues hable sobre esto de la fijación de precios para la energía y a ver qué dicen respecto a esto. Como estabais ya diciendo antes, pues la presión del sector del transporte es muy importante en un país donde esto va a producir un cese de la actividad, tanto del abastecimiento de algunos supermercados, aunque no tiene que cundir el pánico porque ya vemos telediarios anunciando el apocalipsis y no hay desabastecimiento todavía. Pero bueno, sí que han empezado ya a hablar algunas empresas, como por ejemplo creo que fue Danone, que ya empezaba a hablar de ERTEs que se iban a producir sobre todo en el sector de la alimentación. Entonces sí que se produce una paralización. Si esto se prolonga en el tiempo, pues evidentemente la presión va a ser mucha sobre el gobierno y se tiene que alcanzar un acuerdo. Pero al hilo de lo que decía antes, del hilo que he encontrado de Miguel Ángel Uriondo, quiero leer solo algunas de las propuestas que ya están, algunas de ellas legisladas y otras que están entrando en el acuerdo que está proponiendo el gobierno. Una de ellas es la reducción del precio del gasóleo para los transportistas. Y como hemos dicho, ya estaba en torno a la cifra de los 500 millones de euros. La devolución mensual del IVA del gasóleo profesional. Esta es una reivindicación además histórica del sector.
una fórmula única de la revisión de precios. En este caso se hablaría de las condiciones generales de la contratación y reflejar en la factura al pie el ajuste de la variación del precio del gasóleo, es decir, incorporar esas variaciones de precio. Además, la revisión automática y obligatoria del precio del transporte en los supuestos de revisión del precio. Es decir, se está introduciendo todas las variables posibles para que esas variaciones de precio no afecten tanto ni a las empresas ni a los transportistas. La publicación semanal en lugar de mensual del índice de revisión de precios. Es decir, todo va encaminado a la protección para que estas variaciones de precios no les afecten tanto. Entonces, pues bueno, resulta difícil creer que no se vaya a llegar a un acuerdo cuando la voluntad es esta, pero en cambio la plataforma esta nacional de defensa del transporte se niega a aceptar cualquier tipo de medida que sea propuesta encima de la mesa. Ricky. Sí, además, aparte de todas esas reivindicaciones, también estaban reclamando el no tener que bajar o subir la carga en destino, me parece, o en origen, porque también por lo visto muchas empresas obligan al transportista a cargar y descargar el camión, cuando ellos dicen que lo único que tienen que hacer es transportar la mercancía. Yo creo que es un factor importante. Efectivamente, como has dicho antes, Zara, es una huelga patronal, porque son autónomos y pequeñas empresas. De hecho, por eso no se ha paralizado el país, porque muchos transportistas siguen haciendo su trabajo, pero porque son empleados de empresas de transporte. Y el jefe de la empresa de transporte les ha dicho que hay que salir con el camión a llevar las mercancías. Disculpa que te interrumpa, o sea, es que hago distinción entre el camionero y el transportista. El transportista es el que tiene la empresa de transporte y el camionero es el que la conduce. Es que los choferes de camiones pueden ser dos tipos. Puede ser autónomo, por lo cual es su propia empresa y su camión, sí. y puede ser empleado. Es decir, puede tener un jefe con 7, 8 mil camiones y tener 7, 8 o 1000 empleados que transportan. Entonces, esos empleados no son los que están en huelga, porque ellos están regidos por el Estatuto de los Trabajadores y tienen su salario y llega a final de mes, cobran por ese trabajo y listo. Los que están reivindicando son autónomos y pequeñas empresas, por lo cual forman parte de la patronal, obviamente. Cuando tienes 30 camiones, ¿eres pequeña empresa? Hombre, pues teniendo en cuenta que cada camión me parece que vale en torno a los 120.000 euros por cabeza, yo creo que con 30 camiones tienes una empresa bastante decente. Vale, y con 10 también, ¿no? Hombre, con 10 pues multiplica 120 por 10, 1.200.000. Ok. Es que salía más de uno con 10 camiones hablando, por eso lo decía. Claro, pero es que con 10 camiones yo creo que ya eres una empresa mediana, es decir, en el sector del transporte. No es que seas multimillonario, pero yo creo que el jefe de la empresa debe vivir bastante bien, o debería vivir bastante bien. Hay una cosa que me llama la atención, más allá de lo que había dicho antes de las manifestaciones, y es como ganaderos, ahora estoy en Sevilla, en mi pueblo, de pueblos de aquí cerca, decían que bueno, que en 2 días se quedaban sin pienso para los animales y que iban a hacer, matar animales, que era una locura. Y sin embargo, se dice que mucha gente del sector ganadero se está uniendo a la manifestación. ¿Por qué creéis que es esto? Pues igual la repercusión de los costes, pues llevamos muchos años oyendo que los agricultores tiran las cosechas porque no les sale más rentable dejar que se pudran en el campo a venderlas. Yo tengo mis dudas al respecto, es decir, no dudo que a lo mejor pierdan, pero si tú vendes, es decir, se quejan porque dicen, es que yo vendo las naranjas a 16 céntimos o a 20 céntimos y cuando voy al supermercado me vale 1 euro. Es decir, son 80 céntimos de diferencia. Y dicen, ya, pero escuche, usted no vende solo una naranja, usted vende toneladas de naranjas. Entonces multiplique las toneladas de naranjas por esos 16 céntimos y después dedúzcame los costes. Es decir, no nos hagamos trampas en el solitario. Es como los transportistas igual. Es que me pagan 1 euro por kilómetro.
Bueno, pues el euro por kilómetro, dependiendo del coste de ese kilómetro, pues será bueno o malo. Es decir, hay que analizar las cosas en su justa medida, porque Madrid-Sevilla, por ejemplo, que he puesto antes el ejemplo, que son 500 kilómetros aproximadamente, más o menos, 400 y algo. Pues a Ujú. 1 euro por kilómetro estás haciendo el viaje a 400 y pico euros. Hay que ver el coste. Obviamente, si el coste son 300, pues escucha, pero si son 100, Madrid-Sevilla te lo haces en un día en un camión. 100 por 20, oiga, se lleva usted un sueldo bastante decente a final de mes. Ya, lo que pasa es que si está el gasoil a 2 euros o a 1,50 y le tienes que pagar a un tío, tienes que hacer un porte, tienes que volver y tú estás acostumbrado a sacarle a un porte una cantidad determinada y ahora le sacas menos, a lo mejor el problema es que ganas un poco menos, no es que tengas pérdidas. Yo no me creo que tengan pérdidas. Claro, claro, ¿no? Sí, Mm. habría que ver las cuentas reales. Es decir, una cosa es la realidad numérica y después otro lo que yo te estoy contando. Es decir, Mm. que no pongo en duda que estén a pérdidas con incremento o tal, pero bueno, que habría que verlo. De todas maneras, efectivamente, me parece una exageración el precio del gasoil. Ya no solo para los obreros, sino para los trabajadores. Porque yo el otro día que eché gasoil, 56 litros de diésel, 109,50. Me parece una salvajada, no, lo siguiente. Y, Por eso veo yo una manifestación que el gobierno debe tener cuidado. Si miras América Latina en los últimos 20 o 30 años, buena parte de los gobiernos cayeron por un gasolinazo o por algo parecido, ¿no? Por una subida de los combustibles al final. Pero luego es que esta manifestación con el tema del gasoil, ya paguen todo el gasoil y no los transportistas, que eso se lo callan, eh, puede permear muy bien en el resto de la sociedad y nos puede traer problemas. El- y al gobierno le va a traer problemas. O sea, y lo que se dice, porque si sube el gasoil y tú cobras el mismo porcentaje de impuestos, pues, pues, pues se ingresa más por esos impuestos, ¿no? Hay titulares de periódicos que dice el gobierno ingresa 256 millones más por la subida del gasoil. Lo que nos está diciendo es que sigue cobrando el mismo impuesto, no que esté cogiendo más, ¿no? Son titulares muy engañosos que hay en los periódicos. claro, no, pero depende cómo lo vendas, pero efectivamente, ¿por qué recaudan más? Pues porque la base impositiva ha crecido. Es decir, si antes Claro, el litro te valía 10 y tú tributabas a un 10%, pues te llevas uno. Si ahora vale 20 y sigues tributando al 10, claro, pues es que has duplicado los ingresos, pues te llevas 2 de cada justo. litro. Efectivamente. Es decir, pero para eso hay que analizar las cosas rigurosamente. Es decir, ¿el impuesto es el mismo? Claro. ¿Usted ha incrementado los ingresos? Claro. ¿Pero por qué? Porque la base se ha Porque incrementado un 100%. efectivamente, no es que el gobierno haya aumentado que es lo que insinuaba esos titulares, ¿no? Claro, pero la medida es decir, si usted ya se estaba llevando uno, para paliar la situación, pues en vez de un 10, tribute un 5, que al haber más base impositiva se va a seguir llevando lo mismo. No Lo que recaude pasa es más, que, recaude como, lo mismo. como se vio en la luz, aumentar, disminuir los impuestos no, al final no repercute, parece, cuando hay un contexto de subida, ¿no? Y, y hasta ahora, dale caña, interrumpa aquí a los dos penes. Yo creo que no, que tocar los impuestos tampoco va a tener mucho efecto finalmente. Es decir, al final se consigue menos recaudación, que no es solo para el gobierno, sino que también estos impuestos especiales hay que recordar que además están cedidos a las comunidades autónomas, no en su totalidad, pero sí un porcentaje de los mismos. Entonces, pues bueno, es algo de los que se nutren mucho el territorio, también por las implicaciones ambientales que tienen. Es decir, los impuestos especiales son eso, es una doble, por así decirlo, una doble carga tributaria para poder minorar esos efectos secundarios que tienen su consumo, en este caso, pues la contaminación que Claro. producen. O sea, ese es el objetivo de los impuestos especiales. Pero bueno, un poco a lo que venía diciendo en los comentarios del chat, quería hacer referencia tanto a Xavi, que dice que lo pagaremos todos esto al final vía subvenciones. Bueno, pues
al final es que el sector del transporte es muy importante y que vertebra toda la economía aquí y en cualquier país. Al final es el que nos abastece, el que nos comunica y el que, bueno, nos permite trabajar y desarrollarnos en el sistema que ahora mismo hay, nos guste más o nos guste menos. Y después, al hilo de esto, que dice DJ Álvaro, que los autónomos no tienen derecho a huelga y los sindicatos que están regados con dinero del gobierno sí, pues los autónomos como personas, que al final no somos distintas especies entre nosotros, que también son personas de carne y hueso, y hoy eres autónomo y mañana puedes ser un contratado o viceversa, también tienen derecho a huelga. ¿Cómo no iban a tener derecho a huelga? La cosa es tener en cuenta qué estás reivindicando, que a lo mejor tú como autónomo, tu reivindicación sola no es la bajada del precio de la gasolina, sino a lo mejor que se pueden adecuar los costes o que tu negociación a la hora de adquirir ese servicio, no de adquirir, de vender tu servicio y que te contraten para poder transportar tu mercancía, sea suculento, que esté en el mercado, o sea, que no se vaya de los márgenes que está fijando, en este caso, de manera muy estricta los precios de la gasolina, sino que tenga unos costes lo suficientemente competitivos para poder ser contratado y así ganar dinero. Entonces, que los sindicatos están regados con dinero del gobierno, hay que distinguir el gobierno y el Estado. El gobierno son nuestra clase política, los que nos dirigen y que votamos de manera periódica, y el Estado es el que al final tiene estos instrumentos que con dinero público pueden ayudar, bien con subvenciones, bien con ayudas, bonificaciones o bien exenciones a través de los impuestos. Ese es el acuerdo al que se tiene que llegar, conseguir una solución que intente simpatizar a todos, pero que lo que hay que pensar en lo que yo hacía diferencia, y no por decir que era una huelga patronal, es que en ningún caso se está pensando en las condiciones finales de los camioneros. O sea que creo que también son una parte muy importante de este sector y en cambio no se está hablando de eso. Y creo que de alguna manera se están utilizando un poco para poder hacer más potente estas reivindicaciones. Pero es que además se está haciendo muy bien este aprovechamiento o esta utilización de los camioneros y camioneras, que lo siento mucho por ser, además que soy mujer, hay que hacer el lenguaje desdoblado, que hay también camioneras en nuestro país y en muchos sitios. Pues que hay que hacer es, o sea, hago esa diferenciación porque al final un poco sobre lo que decías, no sé si lo que están intentando resguardar son su margen de beneficios y eso es lo que intentan preservar y no tanto como lo que nos están intentando vender, que hay pérdidas en el sector. No sé si me he explicado muy bien, he querido decir muchas cosas. Yo creo que sí. Bueno, para concluir el tema, Ricardo. Pues en conclusión, yo personalmente es que soy antisubvenciones. Es el cáncer de nuestra sociedad. Eso, es decir, tú puedes subvencionar, nunca lo harías a fondo perdido, desde luego, siempre con devolución de la subvención en aquellas actividades que se supone que una vez que haces la inversión se devuelve al Estado con un beneficio. Es decir, te voy a ayudar porque creo en tu proyecto, pero tú me lo vas a devolver con beneficios para el Estado. Eso del fondo perdido, eso es un cáncer que habría que erradicar. Y después, aparte, yo creo que no está tanto en la regulación, sino en ver dónde está el fallo del sistema en la repercusión de los precios. Es decir, o a lo mejor es que hay exceso de transportistas y a lo mejor por eso bajan en exceso los precios. Es decir, el mercado se regula solo. Es decir, si alguien le ofrece un viaje a 300 y no cubre gastos, yo como empresario no lo cogería. Si alguien lo coge es porque le saca un beneficio. Y si no, es que es absurdo. Es que es absurdo hacer un viaje, como se está diciendo, a pérdidas. Puedes coger uno a pérdidas, pero porque te va a compensar después
en algo que va, es decir, si cojo una pérdida es porque después a la vuelta cojo unas ganancias que me cubren las pérdidas más un beneficio. Si no, nadie cogería ese viaje. Vamos, por lógica. En eso se sustenta la oferta y la demanda. Entonces, ver dónde está el fallo del sistema en la repercusión de los precios. Lo de la gasolina me parece un robo, pero no solo ya para los transportistas, sino para la gente de a pie y el ciudadano y el trabajador. Pues me pongo como ejemplo. Es que yo cojo mi vehículo todos los días para ir a trabajar. Pues si lo cogiese para irme de vacaciones, pues me diría, coño, si es que te estás yendo para... Pues págate la gasolina, pues ya que te vas de ¿Y qué vacaciones se puede... hacemos? ¿Que el Estado subvencione la gasolina cuando sube? No, pero si sube tiene que bajar el tema impositivo. Igual que ha hecho con la luz, que ha bajado del 21 al 10% el tema de IVA, pues a lo mejor hay que hacer lo mismo con la gasolina de IVA y bajar un 10% la remuneración que se lleva el Estado. O bajar los impuestos especiales. Si se está viendo que la base se incrementa y recaudan más, pues escucha, disminúyelo temporalmente y cuando el petróleo vuelva a parámetros más normales, pues lo vuelves a subir. Es decir, que para eso es el gobierno y puedes jugar con los tipos impositivos, pero no repercutas todo sobre el ciudadano de a pie. Pues, El tema, el, mira, yo el tema es que en utilizo... un momento de subida no es una solución. No deja de subir porque tú le quitas el impuesto. Bueno, pero para paliar los efectos. Es decir, si tú reduces a la mitad el IVA del 21 al 10 y reduces los impuestos especiales, yo te digo que el Estado deje de recaudar, pero recauda lo mismo que estaba recaudando antes. Además, una bajada, el otro día también leía que hay gasolineras que lo están notando, porque sí, está subiendo el precio, pero casualmente están bajando los clientes, claro. Es que Claro. ponte la situación de una pareja con 2 niños que tenga que coger los dos el vehículo para ir a trabajar a una media de 80-100 kilómetros al día. ¿Me escucha? Es que estamos hablando de un coste de 200-300 euros por cada coche al mes. En unos sueldos tan bollantes de media de 1.300-1.500 los mejores, porque los hay mucho más bajos, le quitas 600 en gasolina, señores, si después hay que pagar la hipoteca o el alquiler, gracias por dejarnos comer. Gracias, señor Sánchez, déjenos comer. Pero hay ciudades en las que están aumentando los ciclistas, igual como medida disuasoria. Hombre, hay que empezar a plantearse en tener gallinas, vacas, un caballo que te lleve. Vamos bien, vamos camino del progreso. Sara. A ver, yo no creo. Es decir, poniendo el ejemplo que has puesto, Ricky, el de la luz, notamos algo que ha bajado la factura porque sigue siendo alta. Es decir, Claro, la eficacia de eso es tan mínima y en cambio, perdón, sí. Sí, es que todo viene por una falta de previsión, pero no solo de este gobierno, sino de una previsión energética de este país, porque somos buenistas y aquí tenemos que ir a renovables. Si todos los países tienen energía nuclear, señores, hay que poner energía nuclear, que es a día de hoy la más limpia, porque genera los residuos después a largo plazo de nucleares, pero es que es la más barata. No por seguridad, pero como por seguridad. ¿Pero ustedes creen que si revienta una central nuclear al otro de los Pirineos en Francia no nos va a llegar la contaminación? Estamos vendidos. Vamos a poner, si yo no estoy en contra de las renovables, pero hay que tener una línea de producción de Bueno, vamos a dejar acabar a Sara, que no lo hemos dejado terminar. Sobre las subvenciones, a ver, yo creo que las subvenciones no son un cáncer, pero sí que es verdad que en determinadas circunstancias no tienen que ser a fondo perdido. O sea, que por ejemplo el rescate Bankia no hubiese sido una subvención, ¿no? A fondo perdido y que nos hubiesen devuelto el dinero, pues me hubiese encantado también. No sé, o sea, tal y como lo veo tan claro en este sector del transporte, que a lo mejor las subvenciones podrían ser como efectivamente es cuando ya tengan ganancias poder devolverlas, los veo en otros sectores. Bankia, que también nos devuelva en todos. Lo de Bankia, intervenirla y después venderla a pelo puta, con perdón de la expresión, eso no se puede hacer. Totalmente. Es decir, ha costado 60.000 millones, pues bueno, yo cuando no gane 65.000, después la vendo.
pero primero recupero los 65.000. Totalmente. Pero eso con todos, es decir, vender No, bancos pero hay situaciones, o sea, yo ahora pienso en las subvenciones generales, es decir, hay gente que realmente no puede hacer esa devolución, esa gente me refiero a situaciones muy vulnerables que la subvención ayuda y creo que el Claro, Estado como sí, tal pero tiene estamos que hablando, proteger y garantizar la dignidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que estamos aquí. Pero es que pensamos en la reducción de los impuestos para como posible solución. Yo creo que no es no es una medida efectiva porque a nivel de coste para todos y cada uno de nosotros y nosotras no va a tener un gran impacto. En cambio, para la recaudación pública y después hacer medidas necesarias y que de verdad tengan un impacto a fondo y a largo plazo, sí que va a afectar. Es decir, esto a lo mejor es utópico porque no puede resolverse el conflicto y el problema ahora mismo. Pero es que a lo mejor es la oportunidad maravillosa que tenemos de la inversión que hay que hacer para los ciudadanos y ciudadanas a pie, es la inversión en transporte público. Pues a lo mejor esa familia que tiene que desplazarse 100 kilómetros al día, lo que tienes que darles la alternativa de no coger su transporte privado y empezar a reducir así las emisiones, que ese es realmente el objetivo de los impuestos especiales que tienen estos carburantes. Claro, porque al final, si tú reduces los impuestos, no estás recaudando para pagar las multas medioambientales que pagas por emitir CO2. Ese es otro tema. Claro. Y para hacer Totalmente. realmente cambios importantes, no ir parcheando con pequeñas medidas y después que todo continúe igual a la espera de que el barril de Brent vuelva a estar en un sitio o en otro, pues no, hacer medidas y, como has dicho, Ricky, tener previsión. Pero para tener previsión hace falta infraestructura, hace falta decisión política y para eso requieren inversiones. Y las inversiones tienen que estar bien pensadas. Yo creo que las energías renovables, y más en España, tienen un gran futuro, tienen un gran recorrido. Evidentemente, la energía nuclear tiene mucha más capacidad ahora mismo de suministrar energía al nivel que consumimos, pero a lo mejor es que también hay que repensar la cantidad de energía que se consume. O sea, es bueno, pues vamos a aprovechar esta situación de tremenda crisis para repensar realmente muchas cosas. A lo mejor es que no podemos seguir en la misma situación en la que estábamos, ni ser tan dependientes de los combustibles fósiles, ni ser tan dependientes de los vehículos privados. Vamos a repensar eso. Pero para poder repensarlo, para poder cambiarlo y para poder tener medidas efectivas ahora y a largo plazo, se necesita dinero público y se necesita inversión en infraestructuras y políticas. ¿Sabéis el coste al día del metro de Madrid con las últimas subidas de la electricidad? 800.000 euros al día. Pues poco me parece, es que lo siento mucho, pero es que un servicio público nunca es a pérdidas. Un servicio público es un servicio y por lo tanto no puede esperarse tener ganancias. Los servicios públicos son siempre a pérdidas, efectivamente. Es que es eso. Pero es que se deben prestar allí donde la empresa privada no llegue. No siempre, no. Siempre, no estoy de acuerdo. Siempre. No estoy de acuerdo. Allá donde la empresa privada ejerce una actividad, la administración pública no debería entrar jamás. No. Como en la energía, y estamos sufriendo lo que estamos sufriendo con la energía. Es que la energía en España está regulada, es que ese es el fallo. Es que ese Sí, es el fallo, ese- es que hay que regularla. Efectivamente, y no hay que vetar las centrales nucleares, ni hay que cerrarlas, sino fomentarlas. Si es que hay que ser competitivos y autosuficientes. Lo que no podemos estar dependiendo de gas de Argelia, del gas de Rusia, ¿tú no crees del que gas la licuado energía- ahora Pues de es que Estados si no Unidos. tenemos la materia prima, tenemos que importarla. Pero si la solución es la nuclear, mira, en el chat hay va la demagogia. Yo llevo con el mismo discurso, lo único que, claro, no soy nadie, pero si es que la solución. Pero vamos a ver, Ricardo, Y tampoco, mira, que la energía está regulada. Si la que energía no Alemania, estuviera Alemania regulada, y Finlandia, me parece, generen más energía solar que España, me parece una vergüenza. Me parece una bueno, vergüenza pues con las estamos de horas de, acuerdo los con las tres. horas de luz que tienen un país respecto a otro. Pues En eso teníamos que ser estamos la de primera acuerdo los potencia tres. mundial en generación de energía solar.
Ricardo, espera que haga un inciso. Estoy completamente en desacuerdo en lo que has dicho, que el Estado, la empresa pública, llega donde no llega la privada. No, estoy completamente en desacuerdo. El Estado creo que tiene que tiene que prever aquellos servicios que sean fundamentales y así está previsto en la Constitución. Es decir, esto no me lo estoy inventando yo. Hay una serie de que son servicios fundamentales y así se llaman, que son los que tienen que estar garantizados por el Estado. Es decir, la sanidad no puede estar solo en manos privadas, porque no todo el mundo a lo mejor llega a ella, porque a lo mejor hay dolencias que la sanidad privada no les sale rentable cubrir. Entonces ahí está el Estado para garantizar eso. Eso es lo que creo que el Estado tiene que cubrir, donde tiene que llegar, aquello tan fundamental y aquellos servicios tan básicos que no puede dar lugar a una especulación, donde no puede dar lugar a que nos convirtamos en meros números, en meros clientes. Es decir, son servicios básicos y fundamentales para el desarrollo de nuestra vida. Ahí puede entrar la empresa privada, podría, pero siempre a través de una vivienda. Fíjate, es que estaba pensando en vivienda, a través también del Estado, que con políticas públicas, con empresas públicas, ¿para qué? Para que haya un control de precios y haya regulación, porque sin eso, pues bueno, vemos ejemplos en otros países donde la sanidad, pues quien no la tiene y no se la puede pagar, se muere sin ser atendido, donde los precios de los carburantes o de la energía, gente que no puede encender la calefacción, que eso está pasando aquí en España. No nos tenemos que ir a un país que no esté más desarrollado. Aquí en España hay gente que no puede encender la calefacción y que pasa frío. Entonces, esos servicios básicos y fundamentales tienen que tener provisión por parte del Estado. Sí, incluso, o sea, yo no niego que haya empresas privadas, pero incluso en sectores estratégicos, pero que haya una alternativa pública. No puede ser que la luz, la vivienda, servicios básicos estén en manos de gente que se está metiendo, cuando más luz estamos pagando, miles de millones cada año, se está metiendo del bolsillo y no la pueden bajar. Yo, honestamente, creo que tiene que haber una alternativa pública de vivienda, de luz. La banca que estamos viendo, que no hay ni cajero en la España vaciada, sí, lo que tiene que haber es una banca pública que garantice ciertos servicios Claro. a la población. Igual que en el transporte. Una alternativa, no estoy diciendo, fíjate que no estoy diciendo ni cerrar el mercado y que sea público, ni una alternativa pública que garantice unos servicios mínimos a los ciudadanos. Sí, Vale, con la oferta pública la regulación ya se produce casi sola. Es decir, es el que va a mantener seguramente una oferta más baja y la competencia va a tener que ajustarse a eso. Es decir, es esa mano. Yo creo que el mercado no se regula solo. No creo en la mano invisible de Adam Smith. Funciona, pero entonces no funciona para todo el mundo. Funcionará para unos cuantos y funcionará muy bien. Es que es irreal porque la competencia perfecta no existe nunca, porque todo el mundo no tiene hay demasiadas externalidades y dependemos de demasiadas cosas como para que eso no se desvirtúe por cualquier injerencia. Claro. Hay oligopolios de mercado, no todo el mundo puede crear una empresa energética, no todo el mundo, o sea, es irreal, no hay competencia perfecta, no se garantiza, con lo cual todo lo que diga, toda esa desregulación al final es para beneficio de los ricos y la exclusión de los pobres. Miren, Estados Unidos, un mercado bastante desregulado. No, ahí, vamos, me he pasado de fregada. Claro. Reafirmándome lo que había dicho, después está el sistema europeo, que son los llamados estados de bienestar, que efectivamente hay servicios básicos, me refiero a servicios básicos, en los que el Estado garantiza que aquellas personas que no pueden acceder a los servicios privados, sus necesidades estén cubiertas. Yo hasta ahí de acuerdo. Pero después hay muchos sitios en los que entra la administración pública que no hay que entrar. ¿Cómo? Por ejemplo. Pues, por ejemplo, en la banca, que ha dicho Agustín, porque tiene que entrar el Estado en la banca. Pero Yo digo que hay una alternativa de banca pública, una alternativa de banca pública. El banco ¿Por qué no puede haber un banco público? Pues porque es competencia desleal, porque ¿Por qué? Marcarías unos precios a coste de impuestos de los ciudadanos
que a lo mejor el sector privado no lo podría hacer. Pero a La lo mejor banca que también los garantiza. beneficios, a ver, esto, Pero si estás sosteniendo primero de artificial, economía, cuanto estás- más riesgo, más ganancia tienes. mira, Tú a lo mejor en un banco privado, ejemplo clarísimo. Con Manuela Carmena del Ayuntamiento de Madrid. Cogieron la funeraria del Ayuntamiento de Madrid, que siempre ha dado pérdidas, y de repente dijeron que daba beneficios. ¿Sabéis por qué daba beneficios? Porque estaba regada a través de impuestos. ¡Oh, magia! De repente estaba, la funeraria... perdón, agregada. Estaba regada a través de impuestos. Está regada Pero el con tema, coste a los presupuestos del ayuntamiento. Entonces, el discurso es, miren qué gestión maravillosa pública estoy haciendo cuando habían perdido cuota de mercado porque el servicio era deficiente y había que cubrirlo a base de impuestos municipales. Entonces, A ver, no no sé tiene si una sentido. funeraria es el mejor de los ejemplos porque a lo mejor los clientes, oye, Hombre, es el que que siempre va a vaya tener pérdidas, clientes. a lo mejor me alegro pues porque hay menos muertes, ¿no? O sea, que es un chiste negro, da igual. Quería No, hacer pero más me refiero, alemán. es decir, si tenemos una empresa pública que da pérdidas y hay empresas privadas que ofrecen el servicio a un coste, yo creo que hoy en día todo el mundo tiene el seguro de función, que no sé cuánto se paga ahora mismo, y tienes No el todo el entierro. mundo lo tiene, no todo el mundo. probablemente eso no llegue a muchos Es sectores. más, creo que la mayoría de la población no lo tiene. Desconozco las encuestas, pero vamos, si la empresa pública está a pérdidas, sí, para eso está la privada. Después, Pero es que que una hay empresa pública, determinados casos que hay una persona desahuciada que por X motivos fallece y tal, hombre, obviamente hay que enterrarla, efectivamente, pero Pues para por eso, eso hace falta una empresa pública. no, pero para eso llegas y en ese caso puntual que esté demostrado que no se puede pagar el servicio, es donde el Estado llega y le dice a la empresa privada escuche, pues a usted este año que ha ganado el concurso público, pues le toca enterrarla. Y va a pagar el dueño de la funeraria eso. ¿Tú te crees eso, Ricardo? ¿Y No, cómo no, pondríais estoy algunos diciendo que defensores del mercado concurso cuando público, me has pasara eso? escuchado concurso público. Es decir, el Estado no tiene la empresa, ayuda a dar el servicio a esa persona que no puede tenerlo. Además, cuando Pero se una privatiza un concurso subvención. público por servicio, tenerla, cuando se privatizan servicios, siempre el PP de Madrid, de Valencia y en general dice, no, la privatización que es más eficiente, con dinero público construye edificios, se lo regalan a empresas que al final acaban dando pérdidas y acaban renunciando a algún que otro hospital. Pregúntenle a Valencia o en Madrid, lo hizo Esperanza Aguirre. Con dinero público construyó hospitales y se los regaló a las empresas. Eso es lo lógico. pues escucha, cuando hay 8 hospitales funcionando con una calificación de excelencia por parte de los usuarios, ¿por qué no vas a hacer una concesión de construir un edificio y dar la gestión a 50 años a una empresa privada? Vale, no, ¿y por qué no lo construyen ellos? Porque eso es subvencionar. Claro, Vale, pero, sí, pero no me decíais que había que prestar los servicios de sanidad. Yo no, es decir, yo pero no a puedo. través de hospitales públicos. ¿Público es? ¿Alguien le cobra en alguno de esos 8 hospitales? Pero no, ¿Alguien ha estás tenido diciendo alguien ha son- tenido que sacar el datáfono y la tarjeta de crédito y pagar el servicio? No, pero Entonces, también pueden dar servicio a gente que tiene su seguro y tiene su mutua. Si tienen la concesión es así, sí, tiene que ser así. no. Sí, 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 sí. Tú, si vas a un hospital público en Madrid, vas por la sanidad pública. No Vale, pero admite. entonces no tiene concesión. Sí, Entonces, no. tiene la concesión del servicio sanitario a X años. Pues si tú tienes la concesión, si es sanidad concertada, tú puedes ir por la vía pública y puedes ir también por tu mutua. Tú puedes ir por las dos. Pero es que no es concertada. Es decir, a cambio de hacer una prestación de servicios públicos, ha ganado un concurso de cesión de ese espacio de X años. Entonces, Pero ¿cuáles son las ganancias que tiene? no hacerte cargo del coste No. del tratamiento. Tienen Pero un después canon, tienen un canon establecido. ¿Pero A qué usted, ganancias tienen? O sea, esa empresa, ¿por qué va a concursar porque a ganar eso? porque tiene que ajustar el precio del servicio a ese canon o va a entrar en pérdidas. Pero entonces, ¿qué Y el beneficio tiene? servicio tiene. Si ajusta su precio al coste,
¿Qué beneficio tiene? Por eso, que es la diferencia que les queda entre el canon que perciben anualmente y el coste de prestar los servicios. Yo creo que esto no lo voy a decir al 100%, siempre dudo de mí, pero creo que no funciona así. Sí, sí, O sea, Sí, la concesionaria, en este caso Sanidad, recibe un canon X al año por cada año que tenga de cesión y se compromete a prestar los Eso servicios es el sanitarios. contrato de la concesión. Ese es el contrato de la concesión, que es una cosa. Después es lo que la empresa de salud vende, que es su servicio de salud, y ya gestiona, y que seguramente, o sea, yo te digo el ejemplo que eso no solo existe en Madrid, existe en todas las comunidades autónomas, que son los hospitales que son puramente públicos y que te está atendiendo, pues aquí en Barcelona, en Cataluña es el ICS, bueno, creo que en Andalucía es el SAT, no sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, cada uno tiene lo suyo y después quizás, están sí. los hospitales que tienen la doble modalidad, que tú tienes, vas con tu, lo siento, tu CatSalud, que es lo que hay aquí, pero también puedes ir por tu mutua. Entonces, al final, tienen los dos tipos de clientes, aquellos con los que van a coste, es decir, beneficio cero, pero hay otros que sí tienen beneficio, Claro, porque tienen una cobertura por mutua, claro. En que nos hemos ido Sevilla, del tema. en Sevilla se le concede edificios, pongamos Sanitas, y a veces lo público te deriva a lo privado Claro. para que te... Pero eso no es lo normal. O sea, ese edificio es para lo privado, una concesión de un edificio público y y de una dotación pública, una subvención a empresas privadas. El problema es que nos quejamos de las subvenciones cuando es para los pobres, pero cuando las subvenciones son para darle edificios a los ricos o para quitarles impuestos, que es una forma de subvencionar, al final, al final no nos quejamos. Para los pobres paguita, para los ricos es reducir impuestos que ayuda al mercado. Pues mira, desconocía eso en otras comunidades autónomas. Aquí en Madrid ya te digo yo que no, que el hospital es público con gestión privada. No, vamos, no, que no hace falta que tengas ninguna mutua porque te atienden con tu No, no, tarjeta no de te la hace Seguridad Social. falta, no, no. Yo sé que no te hace falta, que tú puedes ir por tu, vamos, por tu seguridad social, pero que también tienes lo otro. Entonces, al final, se puede generar el conflicto de dar, a lo mejor, la misma prioridad a dos cosas que no tienen la misma urgencia, Mm, No para me, no que me, los números al final cuadren. no te lo puedo garantizar 100%, pero no me suena que Madrid sea así. No, Porque si yo no digo que además, sea así, digo, es que casi siempre hay al lado del hospital público hay otro privado. Si es que en Madrid otra no, cosa no, pero y que hospitales. me consta que es verdad que está la gente contenta, aunque es verdad que lo de los centros de atención primaria en Madrid está decayendo y hay muchas manifestaciones en torno a esto porque no están Cerró a bien 35. dotados y están quitando todo el dinero público a los centros de atención primaria precisamente. Totalmente. Pero el fondo de todo esto es que creo que por definición no se puede decir que una empresa pública va a ir mal y que una empresa privada va a ir bien, porque no tiene nada que ver que sea de dinero público o de dinero privado. O sea, Hombre, sabemos que las empresas van bien o mal. en función del dirigente. Exacto, Claro, es en solo función de hace la falta ver el gestión. país, con el PP va bien, con el PSOE va mal. Exacto. Entonces, exacto. Pues, pero ¿qué es eso? Que no por definición una empresa pública va a ir mal y va a ser deficitaria. Simplemente, en principio, lo que tiene que ser es que se ajusta a las necesidades de toda la población y permita que a toda la población pueda acceder a esos servicios. Eso es lo que tiene que garantizar al menos una empresa pública, que la empresa privada no hace. Y que no me meto que eso sea bueno o malo, que yo entiendo que quien haya hecho una empresa privada, oye, quiera tener sus beneficios, pero hay que reconocer que no tiene la vocación de dar un servicio para, para mantener a la sociedad. Ese no es su cometido. Entonces es por eso que hay sectores estratégicos donde no puede haber solo competencia privada, porque entonces deja al margen a mucha parte de la población. Y obviar eso, o sea, hay que reconocer que ahora mismo la situación es tan vulnerable que puede que mucha parte de la población de España
pueda quedarse marginada en muchos sectores. Si la escalada de precios de la gasolina sigue este ritmo, si no llega el producto tanto para los ganaderos, los pastores, pues va a ser complicado. Entonces, si no hay un Estado que nos proteja, ¿quién nos va a proteger? Porque Iberdrola no va a ser. No, hombre, si tenemos a Sánchez, que ya dijo que no se va a dejar a nadie atrás. Pues por eso, menos mal. Pues menos mal que lo dijo, si no. Nah, Bolosa A los me decir, saharauis los ha dejado atrás. entre otros. No son ni los primeros ni los últimos. Qué torpeza política, no lo puedo entender. Solo ¿Qué? que Estados Unidos se lo haya ordenado, no puedo entender eso. O sea, Te veo indignado, Agustín. o sea, es que por más cuando salió, digo, a ver, por el momento y por todo, o sea, ¿qué coño, qué se te pasa por la cabeza? O sea, ni tus votantes, ni los votantes de Podemos, ni de Centro, Vamos a ver las explicaciones. Es que yo creo que no lo entiende nadie, ¿eh? O sea, sí, el además problema... los lazos ya no culturales, sino históricos y emocionales que tenemos los españoles con el pueblo saharaui, no te puede llevar nunca, y que no los tenemos con Marruecos, que nos putea, nos da la puñalada en cuanto nos movamos, no podemos tener los mismos lazos. O sea, y encima en un contexto en el que dependemos de Argelia para el tema del gas, y en un contexto en el que estás diciendo, no hay que dejar a los ucranianos abandonados, que ojo, yo lo apoyo. No hay que dejar a los ucranianos abandonados, pero a los saharauis sí. Ahí sí los dejamos abandonados, hombre. Me parece que no tiene ningún sentido y solo creo, que es porque se lo ha ordenado Estados Unidos. No veo otra. Vamos a ver qué explicaciones nos da. Pues teniendo en cuenta que la subida de precios es debido a la guerra de Ucrania, cuando el IPC en diciembre era del 7% casi, pues O sea, arriba, vámonos. pero Vamos a ver qué nos cuenta. en 10 años pide Marruecos, Ceuta y Melilla y se los dan, ¿o cómo funciona? Bueno, eso, según han dicho en el acuerdo, queda garantizada esa integridad territorial, que yo pensaba al menos que Ceuta y Melilla se ve que sí que había reivindicaciones sobre ellas también por parte de Marruecos. Sí, y que parece que las va a dejar histórica. tranquilas durante un tiempo al menos. Sí, esa gran democracia que es Marruecos, efectivamente, seguramente Sí, lleva es un maravilloso. compromiso de respeto mutuo, sí. Yo es que alucino con esto. Las grandes democracias que son Marruecos y Arabia Saudí para todo lo que... O sea, Yo quería leer, que seguro que a Ricky le gusta porque es una carta de Javier y Carlos Bardem, que escriben a su madre, sabéis que le han hecho hija de honor del pueblo saharaui, han nombrado a título póstumo a Pilar Bardem, y le escribieron una carta a raíz de esto que ha pasado en el gobierno y decía, ¿no? Lástima que la justa y necesaria solidaridad con cualquier refugiado no se haga extensiva, por ejemplo, a un pueblo que fue provincia española, que conserva como un tesoro el castellano y que lleva luchando décadas por su independencia ante un sátrapa que los tortura y los bombardea. Y es que creo que dan el clavo. O sea, realmente. jolín, si es que la provincia 53 de España. Totalmente. Y son gente que es que aprecian muchísimo a España. Bueno, tengo una amiga que además hizo el programa este de intercambio, que durante los años de infancia de muchos niños acogían durante los veranos a un niño y cómo quería, o sea, que tienen muy interiorizado lo que es España, o sea, lejos de lo que nosotros tenemos, que está como mucho más olvidado. Y no sé, es que no entiendo, yo estoy como tú, Agustín, no entiendo esto. Sí, además a mí me pilla de cerca un poco lo que tú dices. Yo tengo varios amigos que venían con estos programas y muchos de ellos se quedaron aquí, ¿no? Finalmente como adoptados. O sea, y que luego, una vez aquí, pues sí que han estado militando en la causa, han estado... Y es que es indignante, es un nuevo abandono, o una vez más, de lo que ya el Estado español abandonó al pueblo saharaui. Y encima, joder, que lo haga el PSOE. Hombre, yo entiendo que mucha gente en Andalucía, probablemente votantes del PSOE, que han estado en toda esta causa muy volcada, yo no sé cómo van a vivirlo, pero bueno, no sé en qué está pensando el señor Sánchez. Yo creo que nos falta algo. Algo tiene que haber detrás de todo esto, porque antes lo ha dicho Ricky,
Es que lo llevaban en su programa electoral. No, esto y ha abierto una fisura en el PSOE, es que estoy convencida. Yo tengo la sensación últimamente, y sin que Redondo sea santo de mi devoción, pero algunas cosas, pero tengo la sensación que como el PSOE se ha vuelto a encerrar en sí mismo, creo que ha perdido mucho, mucho más de la calle, de lo que piensa la gente y está pensando en lo que piensa el partido y está fuera. No sé, es que no lo entiendo. Yo creo que eso está pasando un poco en la izquierda en general. O sea, no sé cómo Vox, es que ni el Partido Popular tampoco, es que es Vox el que está adueñándose de todas estas reivindicaciones. Y no se entiende muy bien por qué, porque es que tú te lees su programa electoral, o sea, ellos votaron en contra de la venta a pérdidas. Votaron en contra. Y ahora mismo están ahí al lado de los transportistas haciendo esa reivindicación. A ver, cualquiera que lo sepa, pues se lleva las manos a la cabeza. Pero ahí están, sin vergüenza ninguna. Curiosamente, hay un trasvase importante de votos de Podemos a Vox, que dirías, imposible. Pues a verlo, haylo. Sí, sí. Bueno, no es muy importante, pero es minoritario y es un voto anti-establishment. Exacto. Es que ahora mismo... es anti todo, pues no olvidemos que Vox es anti-europeo, anti-comunidades autónomas, anti muchas cosas. Sí. Pero igual, yo no sé cómo, y esto es culpa de la izquierda, el tema de aprovechar que Putin estaba financiando a toda la ultraderecha, es decir, esta gente son los amigos de Putin, y que se ponga la mitad de la izquierda casi a defender a Putin, hostia, ¿pero qué coño estamos haciendo? Yo no... Yo creo que también había financiación también hacia la extrema izquierda. No sé, pero... De Venezuela... En el chat me han llamado Pequeño Jiménez de los Santos. Yo te llamo como de Pequeño Maruenda, Por lo moderado que soy yo, por favor. Yo te llamé el Maruenda de Sin Trinchera alguna vez, lo reconozco. Con todo el cariño. En los programas soy un poco más radical, pero después seguís que hablando conmigo, vamos, sin ningún problema. Pero cierto que me gusta meter el dedo en el ojo. Eso sí, lo reconozco. Es que si no, no habría debate. No está divertido el tema. Hay que radicalizarse un poco más en directo, ¿no? Sí, me pasó una época de Sin Trinchera hace unos años cuando empezábamos, Ricky, y cuando acababa decía, pero ¿por qué me pongo tan radical? Pero si yo no... Digo, es que escucho a Ricky y me pongo yo en la parte opuesta y no. Pero que mola, pues te enciendes y yo, la verdad es que yo me quedo tan tranquilo, me da lo mismo, yo lo suelto, que se encienden, se irritan. Y como yo nunca cambio el tono, me da lo mismo. Es incluso hasta divertido probarlo. Os lo recomiendo. Yo tengo que aprender eso, ¿eh? Creo que es una gran virtud. Si aprendes a controlar los tiempos, no hay nada mejor que encender al otro y ver cómo se sale de y sus tú desde la posición tranquila, ¿no? Encima. Es como verlo desde primera fila. Les enciende más. Les entiende más a una persona que tú consigues enervar y enfadar y ya que casi te agrede, si tú llegas y dices, ¿pero qué pasa? ¿No te enfades? Así con este tono de voz. Es como si le metieses una bomba de gasolina y la encendiese en la mecha. Es curioso, pero a todo el mundo, tanto defendiendo una idea como otra. Sí, total. Si es visceral y alguien te lleva a esa situación controlándolo, dices, ostras. Y después lo bueno es eso, dice, ¿y por qué me enfado tanto? Y no me hace la pena. Bueno, si os parece lo dejamos aquí con este aprendizaje de Ricky. Pero de cómo encender a la gente. Me ha hecho gracia el Pequeño Jiménez de los Santos, al cual no lo escucho casualmente, no es de mi devoción. ¿Quién es de tu devoción, Ricky? Pues mira, yo en la radio soy seguidor de Carlos Herrera. Juro que lo he pensado. Sí, me parece un periodista chapo. Y en prensa siempre he leído El País. Bueno, El País ahora mismo...
No me creo yo eso, que todavía lees Sí, El sí, sí, País. sí, 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 el país, pero simplemente por confrontar ideas, es decir, leer un medio de comunicación, escuchar un medio de comunicación que reafirma o comparte parte de lo que yo creo, no me aporta nada. Me gusta leer algo que vaya, que atente contra los pilares de mis creencias. Y ahí ya, Yo te, ahí es cuando empiezo a leer y empiezo con la cabeza, esto no. yo te hacía entre ABC y La Razón. Eh, Bueno, leo de todo, es decir, pero leo de todo, pero Eso es no, para no. informarte y el El, otro para contrastar. no, el periódico que siempre he comprado, junto con los deportivos, por supuesto, El País. No me Yo ahora, da, pues, sí, el formato, la forma de. Además, algo curioso del medio de comunicación es que leías los titulares súper agresivos y después lees el cuerpo de la noticia y el cuerpo de la noticia no es tan agresiva como el titular. Es decir, hay que molestarse en leer más allá del titular. el Hombre, mundo, el mundo últimamente es muy especialista en esto también. Bueno, el mundo depende para dónde sople el aire, va y viene. Es como ciudadanos, van y vienen. Yo soy socio del diario. del No del público, soy diario.es. del diario. No me lo creo. Una izquierda moderada, de sentido común. Sí, totalmente, totalmente. Claro. Bueno, que muchas gracias, perdón a todo el mundo y a vosotros por los errores técnicos. Soy bastante desastre yo con las nuevas tecnologías, ya ves. Tenemos ahí el asistente técnico 24 horas al día, 365 días al año. Afortunadamente, yo no sabría hacer nada sin él. Soy súper torpe. Además, me dedica mucho tiempo a enseñarme y es que no. Lo conseguirás, Agus. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Nada, a vosotros por. Chao.